Bajo la sombra de un sauce, un río fluye, lento y fiel. No se detiene para contemplar su brillo bajo el sol, ni para contar las piedras que acaricia. Simplemente avanza, y en su paso da vida a los juncos, a los peces, a las riberas sedientas. Así es la gratitud. No es una palabra que se pronuncia, sino un estado que se encarna, una corriente que atraviesa el corazón sin detenerse. Es el arte de recibir el mundo, de devolverlo más allá y de reconocer que en todo esto somos uno con lo que nos rodea. Porque la gratitud no es solo un sentimiento fugaz que nos atraviesa cuando recibimos un regalo. Es un estado del ser, una manera de habitar el mundo. Es esa capacidad de reconocer que somos sostenidos por fuerzas más grandes que nosotros, tejidos en la trama misma de la existencia, nutridos por innumerables fuentes visibles e invisibles. En esto, la gratitud se une a la sabiduría del Tao, ese camino milenario que nos invita a vivir en armonía con el curso natural de las cosas. Es un reconocimiento que no se dice, sino que se vive, como el agua abraza el lecho de la piedra sin pedir permiso. Para entenderlo, dejémonos guiar por 3 enseñanzas del Tao, ese camino silencioso que susurra en el viento y las estaciones. 3 lecciones, como 3 reflejos en el agua: recibir sin apropiarse, devolver sin esfuerzo y fundirse en la unidad de lo viviente. Escuchemos entonces lo que el río tiene que enseñarnos. Meditemos juntos sobre estas 3 enseñanzas: recibir sin apropiarse, devolver sin esfuerzo y vivir la unidad que trasciende toda separación. Como el sabio que se sienta a la orilla del río, no para poseerlo, sino para aprender de él, abramos nuestras manos y nuestros corazones a esta antigua sabiduría. Primera enseñanza: recibir sin apropiarse. El Tao da sin esperar, como la lluvia cae sin elegir sus tierras. En el canto del mundo hay una generosidad que no calcula, una abundancia que no pide nada a cambio. Lao Tseu, en su antigua sabiduría, nos invita a contemplar esta lluvia. Riega el campo del sabio como el del loco, el suelo fértil como el pedregal estéril. No selecciona, no juzga, no guarda nada para sí. Así es el don del Tao, un flujo que pasa, libre y que no se detiene a ser nombrado. La primera enseñanza del Tao sobre la gratitud está ahí, en esa generosidad imparcial que nos recuerda que los dones más esenciales de la vida, el aire que respiramos, la luz que nos ilumina, el agua que nos refresca, no son posesiones, sino presencias que nos atraviesan. Como escribe Lao Tseu en el Tao Te Ching, el Tao Supremo da constantemente sin agotarse jamás. Es esa fuente inagotable que ofrece sin disminuir nunca, que nutre sin vaciarse jamás. Y si queremos vivir en la gratitud, primero debemos aprender a recibir como la tierra recibe la lluvia, con apertura, sin pretensión, sin avidez. Porque la verdadera gratitud comienza con cierto vacío, no el vacío de la ausencia, sino el vacío del cuenco que puede acoger. ¿Cuántos de nosotros atravesamos la existencia con las manos ya llenas, el corazón ya ocupado? Creemos que debemos acumular para sentirnos completos, poseer para sentirnos seguros. Pero es precisamente esta apropiación lo que nos impide recibir plenamente. La gratitud comienza aquí, en esta capacidad de recibir sin agarrar. Con demasiada frecuencia, acogemos un beneficio como un cazador captura su presa. Lo apretamos, lo contamos, lo colocamos en el estante de nuestros méritos. Esto es mío, murmura una voz en nosotros y ya el don se vuelve pesado. Se convierte en deuda, orgullo o carga. Pero mira al sauce a la orilla del agua, bebe la luz del sol,
Se nutre de la savia de la tierra y nunca dice, esta luz me pertenece. Simplemente la recibe y en ese vacío que ofrece, crece. La gratitud auténtica tiene esa cualidad infantil. No dice, esto es mío, sino más bien, formo parte de esto. No se apropia de los dones de la vida como posesiones que defender, sino que los reconoce como visitantes a honrar. Como dice un antiguo proverbio, solo poseemos verdaderamente lo que estamos dispuestos a perder. Paradójicamente, cuanto más nos aferramos a los beneficios recibidos, menos capaces somos de gratitud. Porque la gratitud no está en el agarrar, sino en el reconocimiento. No retiene, testimonia. Es ese momento en que el corazón se inclina ante la generosidad de la existencia, no para exigir más, sino para decir simplemente, he visto, he recibido, reconozco. Recibir sin apropiarse es también aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas. Las flores florecen y luego se marchitan, las estaciones se suceden, las alegrías y las penas nos visitan y luego se van. Nada permanece idéntico, nada nos pertenece definitivamente. Y es precisamente esta impermanencia la que confiere a cada instante su valor inestimable. Como enseña el Tao, el agua es a la vez lo más flexible y lo más poderoso. No resiste, se adapta, no se aferra, fluye, y en ese mismo movimiento encuentra su fuerza. Del mismo modo, la gratitud que no se apropia permanece fluida, viva, capaz de adaptarse a los cambios inevitables de la existencia. Aprendamos, pues, a recibir como el valle recibe la lluvia, creando el espacio que permite al don encontrar su lugar, sin retenerlo, sin reclamarlo, porque las manos abiertas pueden tanto recibir como dar, mientras que los puños cerrados no pueden hacer ni lo uno ni lo otro. Segunda enseñanza: devolver sin esfuerzo. Si el Tao enseña a recibir sin agarrar, también invita a devolver sin forzar. Es el arte del Wu Wei, esa no acción que no es pereza sino armonía. Imagina un manzano en pleno otoño. Sus ramas se doblan bajo el peso de los frutos que ofrece al transeúnte, al pájaro, a la tierra misma. El árbol no calcula, no se agota produciendo, sigue el ritmo de las estaciones, recibiendo el calor del sol y la frescura de las lluvias, para dar a su vez lo que ha recibido. Así es la gratitud. No se detiene al recibir, sino que fluye más allá, naturalmente, como un río se une al océano. El Wu Wei es el arte de navegar sin luchar contra la corriente. Con demasiada frecuencia, damos gracias con esfuerzo, como si agradecer fuera una tarea, un deber que cumplir. Ofrecemos palabras, gestos, promesas, pero en el fondo contamos, he dado lo suficiente. ¿Estarán satisfechos? Este cálculo nos aleja del camino. La gratitud auténtica no fuerza nada. Es un fruto que madura por sí mismo, un gesto que nace sin intención. Como el árbol da sus manzanas, da tu escucha, tu tiempo, tu presencia, no para ser visto, sino porque está en tu naturaleza compartir lo que te ha sido ofrecido. Imagina un músico que después de años de práctica toca sin pensar más en las notas. Sus dedos parecen moverse por sí solos, guiados no por el esfuerzo, sino por el abandono a la música que lo atraviesa. Ya no hace música, se convierte en el canal por el cual la música se manifiesta. Lo mismo ocurre con la gratitud auténtica. No se manifiesta como un esfuerzo de voluntad, como una obligación moral o social, debo dar las gracias, sino como la expresión natural de un corazón que ha aprendido a ver
los innumerables dones que lo nutren a cada instante. Cuando comprendemos verdaderamente cuánto hemos recibido, no solo de las personas que nos rodean, sino de la vida misma, la gratitud deja de ser un deber para convertirse en una respiración. Como la exhalación sigue naturalmente a la inhalación, el don sigue naturalmente a la recepción, no para saldar una deuda, sino para participar en el ritmo mismo de la vida. Porque la vida es cíclica, como enseña el Tao. La noche sigue al día, la marea baja después de subir. Las estaciones se suceden en una danza sin fin. Y en esta gran ronda, recibir y dar no son actos separados, sino dos caras de un mismo movimiento. Piensa en las nubes que reciben el agua del océano en forma de vapor y luego la devuelven a la montaña en forma de lluvia. La montaña, a su vez, alimenta los ríos que regresan al océano. Ningún elemento de este ciclo posee el agua. Cada uno la recibe y la transmite en un movimiento ininterrumpido de don y recepción. Del mismo modo, la verdadera gratitud no dice, esto es mío, pero voy a dar generosamente una parte. Comprende más bien que nunca somos más que los guardianes temporales de lo que nos atraviesa. Talentos, recursos, amor, conocimiento. Nuestro papel no es retenerlos celosamente, sino hacerlos fructificar y transmitirlos, como el árbol transforma la luz en frutos. Esta comprensión libera la gratitud de todo cálculo. Ya no damos para recibir a cambio, ya no agradecemos para quedar bien. Simplemente participamos en el gran movimiento de la vida que da y recibe en un mismo gesto. Un antiguo sabio decía, el Tao es generoso como un valle fértil. No se agota dando porque su generosidad no es un esfuerzo, sino su propia naturaleza. No espera ser agradecido, porque no se percibe como separado de aquellos a quienes nutre. Así, la gratitud que se inspira en el Wu Wei no se agota en esfuerzos o ceremonias. Fluye naturalmente, como el agua sigue la pendiente, como el fruto madura al sol. Es esa cualidad de presencia que transforma lo cotidiano en santuario, que hace de cada gesto cocinar una comida, escribir una carta, escuchar a un amigo, una ofrenda sin esfuerzo. Tercera enseñanza: la gratitud como unidad. El Tao nos conduce finalmente a una verdad más profunda. La gratitud no es solo un acto, sino una manera de ser, un reconocimiento de que todo está conectado. En la danza del yin y el yang, nada existe solo. El día solo es día por la noche, la montaña solo por el valle, el aliento solo por el aire que lo sostiene. Agradecer es ver esta interdependencia, es comprender que no estamos separados de lo que nos nutre, sino tejidos en la misma tela. Imagina una telaraña al amanecer, perlada de rocío. Cada gota brilla con un resplandor único, pero todas reflejan el mismo sol. Así somos nosotros, distintos y sin embargo uno. La gratitud es esa mirada que ve más allá de la ilusión de la separación. Cuando agradeces a la tierra por sus frutos, no solo honras un don exterior, reconoces que tú y la tierra, tú y el fruto, tú y el sol que lo ha madurado, sois un solo movimiento. El aliento en tus pulmones no es tuyo, sino del viento. La alegría en tu corazón no es tuya, sino de la vida que circula. Esta idea está en el corazón de la visión taoísta del yin y el yang, esas fuerzas complementarias que se interpenetran y se transforman una en otra. El día ya contiene la noche en su seno, como la noche lleva la promesa del día. Cada uno define al otro, cada uno depende del otro,
cada uno se convierte en el otro en el gran ciclo de la transformación. Del mismo modo, en la gratitud verdadera, el que recibe y el que da no son entidades separadas, sino aspectos de una misma realidad en movimiento. Como dice un antiguo poema, el aliento no pertenece ni a mí ni al viento, sino al movimiento mismo de la vida que nos atraviesa a ambos. Esta visión transforma profundamente nuestra experiencia de la gratitud. Ya no es esa obligación que refuerza la separación. Yo agradezco a usted por su don, sino una celebración de la interconexión que nos constituye a todos. Agradecer se convierte entonces en una manera de reconocer que no somos islas aisladas, sino olas en el océano de la vida, distintas en nuestra forma momentánea, unidas en nuestra esencia. Considera por un momento todo lo que ha contribuido al simple hecho de que puedas leer estas palabras. Los árboles que proporcionaron el papel o la electricidad que alimenta tu pantalla. Las innumerables personas que desarrollaron el lenguaje que compartimos. Aquellos que te enseñaron a leer. Aquellos que preservaron y transmitieron las ideas de las que hablamos. Los agricultores que cultivaron la comida que te da la energía para comprender. Si siguiéramos todos los hilos de esta tela, ¿dónde se detendría nuestra gratitud? El Tao nos enseña que no se detiene en ninguna parte, porque todo está conectado. Los 10.000 seres llevan el yin a la espalda y el yang en los brazos. Es la armonía del aliento lo que los hace uno, escribía Lao Tzu. Esta unidad no es una abstracción filosófica, sino una realidad vivida cada vez que inspiramos y expiramos, cada vez que comemos y digerimos, cada vez que damos y recibimos. La gratitud que nace de esta comprensión tiene una cualidad particular. Ya no está dirigida exclusivamente hacia el exterior, como si el bien viniera siempre de otra parte. Circula libremente entre el adentro y el afuera, reconociendo su interdependencia. Agradece tanto a la lluvia que riega la tierra como a la tierra que acoge la lluvia. Más aún, esta gratitud trasciende la oposición entre lo agradable y lo desagradable. Como el yin y el yang se equilibran y se transforman uno en otro, las experiencias que juzgamos positivas o negativas participan de un mismo movimiento de vida. El invierno que parece estéril prepara el renacimiento de la primavera. La dificultad que nos prueba hoy puede convertirse en la fuerza que nos sostendrá mañana. Así, la gratitud inspirada en el Tao no se limita a los momentos de alegría o abundancia. Abraza la totalidad de la experiencia humana, reconociendo que cada momento, luminoso u oscuro, nos ofrece una oportunidad de crecimiento, una invitación al despertar. Como dice un antiguo proverbio, el reconocimiento más profundo a veces crece en el suelo más árido. Esta gratitud holística nos libera de la oscilación constante entre deseo y aversión que caracteriza tantas vidas humanas. En lugar de correr sin cesar tras lo que creemos que nos falta o de huir de lo que percibimos como amenazante, aprendemos a mantenernos en el centro, como el eje de una rueda, inmóviles en el corazón del movimiento, presentes a lo que es. Porque la verdadera gratitud, como enseña el Tao, no es tanto una emoción como una manera de ser. Es esa cualidad de atención que percibe lo extraordinario en lo ordinario, que reconoce el milagro en lo cotidiano. No dice gracias para obtener más, sino para celebrar lo que ya está ahí, plenamente, perfectamente presente. El río sigue su camino,
fiel a su naturaleza. Después de atravesar montañas y valles, después de saciar la sed de los seres que ha encontrado, después de reflejar las nubes y las estrellas, finalmente se une al océano. No pierde su identidad al fundirse en la inmensidad, la cumple, porque el río siempre ha sido el océano en movimiento, como el océano es la suma de todos los ríos. Lo mismo ocurre con la gratitud que se inspira en el Tao. Al aprender a recibir, sin apropiarnos, cultivamos esa apertura que deja que la vida nos atraviese sin obstaculizarla con nuestros miedos o deseos. Al aprender a devolver sin esfuerzo, participamos en el gran movimiento cíclico que mantiene todas las cosas en equilibrio. Y al reconocer la unidad fundamental que nos conecta con todo lo que es, trascendemos la ilusión de la separación que es la fuente de tanto sufrimiento. Estas tres enseñanzas no son técnicas que dominar o dogmas que creer, sino invitaciones a la experiencia directa, porque el Tao, como la gratitud verdadera, no puede ser captado solo por el pensamiento. Debe ser vivido, encarnado, respirado. Quizás ahí está el secreto más simple y más profundo. La gratitud no es algo que hacemos, sino algo que somos cuando nos sintonizamos con el ritmo natural de la vida. Es ese reconocimiento silencioso de que no estamos frente al mundo, sino que somos el mundo contemplándose a sí mismo. Entonces la gratitud ya no es una palabra, sino la manera en que nuestros pies tocan la tierra, ligeros, porque son sostenidos. Ya no es un sentimiento pasajero, sino la textura misma de nuestra presencia, atenta, abierta, confiada. Ya no es una práctica ocasional, sino nuestra naturaleza profunda manifestándose a través de los gestos más simples. Respirar, caminar, amar. Como el río vuelve al océano sin esfuerzo y sin remordimiento, podamos volver a esa simplicidad original, a esa gratitud que no dice nada, pero que lo vive todo. Porque más allá de las palabras y los conceptos está esa evidencia silenciosa. Siempre hemos sido sostenidos por la gran corriente de la vida, y es en el abandono confiado a esta corriente donde finalmente encontramos nuestro camino y nuestro hogar.